Hola, hola, hoy me vas a estar acompañando en un vlogcito particular y es porque vamos a estar viajando a Caral Supe por chamba. Por eso no les pude hablar person to person, pero sí grabé bastante para que pudieran conocer este lado de Lima junto conmigo. Por si no lo sabían, el departamento de Lima está conformado en gran parte por desierto y se ve de esta manera. Pero para que puedas entender en qué consiste este recorrido, déjame hablarte brevemente de las ruinas de Caral. Y digo brevemente porque la historia completa la tendrás en un video en la lista de reproducción de Conociendo Culturas Pre-Incas. Caral es considerada una de las civilizaciones más antiguas de las Américas, con 5000 años de antigüedad aproximadamente. Para comprender toda la importancia de este lugar como civilización e importancia histórica, el recorrido viene acompañado de dos centros arqueológicos más llamados Áspero y Bichama, que vienen a enriquecer toda la información que te van a dar en Caral. Dependiendo del tour será el orden que te hagan visitar cada ruina. Pero el recomendado es el siguiente: hacer una parada en Chancay para poder desayunar, luego entrar a Áspero, posteriormente a Caral y finalmente a Bichama para ya hacer el retorno hacia Lima. Nuestra primera parada técnica fue desayunar en Del Pino Restaurant, un paradero amplio y familiar donde sirven el tradicional tamal de supe. Como podemos observar, su consistencia es diferente al tamal limeño. Mis compañeros no dejaron de probar el tamalito y otras cosas como el pan con salchicha huachana. Ya con nuestra barriguita llena, continuamos nuestro recorrido. Para continuar dándote contexto, la arqueóloga peruana Rudy Shadi fue la quien descubrió y promovió el estudio de las ruinas arqueológicas. Y no solo eso, es la principal impulsora desde hace 28 años aproximadamente para que estos centros arqueológicos sean turísticos y conocidos por muchas personas. Gracias a su ardua labor, este lugar es reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. La doctora Shadi ganó el Premio Nacional por las Mujeres en la Ciencia del 2018 y en el 2020 obtuvo el reconocimiento por parte de la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del 2020. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sailing on the wrong course, keeping it together like I did before. Think that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering if maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Although you are sunlight, you stay in the shade. I'm dancing in the corner just to get a space, cause I wanna believe that. Ooh, I get lost, you go with your day. Slowly get closer, but you're moving away. I know it's just a recap, but I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Maybe it's time to get home. Después de la visita a las ruinas de Áspero de 45 minutos a 1 hora aproximadamente, nos fuimos a almorzar a un lugar muy típico y tradicional llamado la Casa de Isadora. Este lugar es atendido especialmente por sus dueños. Nos explicaban que lo que se acostumbra en este lugar es servir en una mesa y que todos puedan aproximarse para poder agarrar sus porciones y cantidades que deseen. La cortesía del pisco sour no pudo faltar y fue muy acogedor porque te sientes en familia.
Muy buenas noches, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Por fin puedo darles la cara después de todo este corre y espero que les esté gustando todo lo que les estoy mostrando. Ha sido todo muy rápido y como es por tema de chamba, no he tenido el chance como que poder grabar, poder hablarles, poder mostrarles desde la perspectiva de un blog. Y me gustaría de verdad poder decirles, o mejor dicho, seguir impulsando en mi canal que todo lo que sueñas se puede cumplir. Tú solamente tienes que desearlo con todo el corazón y se te puede cumplir. Tengo una pequeña anécdota para todo esto y es que cuando yo tenía como 16, 17 años aproximadamente, que yo llegaba a ver todas estas series de Discovery Channel sobre Machu Picchu, el Hiram Bingham, que es el tren más famoso de Perú Rey. Yo deseaba con todo el corazón poder conocer Machu Picchu, poder estar y ver el Hiram Bingham. No me llegué a imaginar que se me iba a cumplir ese sueño. Lo cumplí. Era muy improbable que yo pudiese coincidir con el Hiram Bingham y poder verlo de cerca. Y ese día que fui a Machu Picchu, justamente vi también el tren que quería ver, que era el Hiram Bingham. Entonces, ya por ese lado, ya yo estaba cumpliendo algo que deseaba y soñaba con el corazón. Ahora, también ocurrió lo mismo con Caral. Caral son unas ruinas, las más antiguas posiblemente de las Américas. Yo llegué a ver estas, digamos así, o saber de estas ruinas en Discovery Channel. Y yo decía, wow, ya yo estoy aquí en Perú, yo quiero conocerlas, yo quiero verlas, yo quiero estar así como que de primera mano y saber qué fue lo que sucedió en ese lugar, ¿no? Simplemente fue un deseo y obviamente que lo podía cumplir. Decía, bueno, agarro un full day hacia Caral y lo cumplo. Pero la mayoría de los comentarios es que hacia Caral no hay nada o simplemente tienes que caminar y caminar y caminar y no vas a ver lo que muestran por Discovery Channel. Como que me resigné a la idea de que ok, ahí están las ruinas de Caral y posiblemente no las conozca. Me hice esa idea de que no las iba a conocer o simplemente en algún momento yo sí lo iba a hacer. Y resulta que mi chamba, mi trabajo me dio la oportunidad de poder venir a verlas, de poder venir a conocer Caral, de poder venir a conocer un hotel llamado Empedrada Lodge. Entonces todas las cosas se van dando y simplemente digo gracias, gracias Dios mío, gracias destino, porque las cosas se dan de esta manera y puedo conocer. Entonces sí, el día de hoy, resumen, llegamos al hotel ya casi 4:30, 5, mientras hacíamos check-in, nos recibían, ya se hizo las 6 de la tarde y estuvimos haciendo una caminata a oscuras de noche por las plantaciones de mandarina. Entonces sí, son experiencias bonitas y experiencias únicas que voy a recordar y que los tengo y que los tengo a ustedes que me acompañan. Pero antes de irme a cenar te tengo que dar todo el recorrido por el room tour. Entonces, bueno, el baño no lo vas a conseguir en las mejores condiciones porque me acabo de bañar. Pero sería de esta manera. Un espejo muy amplio en realidad. La ducha con masajeadores. Teníamos de cortesía champú, jabón. Lo que sí no hay es secador de cabello. Pero bueno, continuemos. Por este lado, apenas ingresamos,
Vamos a tener un closet, esta cama que es un poco más grande que una king size. Y mañana les voy a poder mostrar un balcón que tenemos con una vista hacia las plantaciones de mandarina y palta que tiene la propiedad de Empedrada Lodge. Entonces, sí, creo que este podría ser un buen room tour porque nos estamos quedando en una habitación estándar. O sea, esta va a ser la habitación más sencilla que tiene la propiedad. Tiene otras habitaciones con jacuzzi, con otro tipo de vista, etcétera. Entonces, bueno, este es el mini room tour que les voy a poder dar. Entonces, bueno, me acompañan, aquí estoy, me acompañan a cenar. Y mañana temprano te puedo estar mostrando todas las instalaciones de la Empedrada Lodge. Buenos días. Día 2, día en el que me van a estar acompañando a hacer muchas actividades y entre esas ir a Caral. Quiero mostrarles lo que no les pude mostrar ayer, que fueron áreas comunes del hotel y sobre todo la vista que tengo en mi balcón. Así que acompáñame. Son las 6:50 de la mañana y miren cómo se ve la vista. Por acá tenemos un pequeño balconcito y esta es nuestra vista. ¡Qué hermoso! Les comento, todo eso que están viendo allí son plantaciones de mandarina. Supuestamente los amaneceres salen por este lado, el sol sale por ese lado, pero estos últimos días han sido nublados acá en Supe, Caral. Entonces, bueno, esto es lo máximo que vamos a poder ver de nuestra vista desde el balcón. Como pudieron notar, tenemos mucha vegetación cerca del hotel, por lo que se pueden estar consiguiendo animalitos como, qué sé yo, mosquitos, polillas, grillos. Entonces, eso es un punto a considerar. En caso seas bichofóbico, puede ser que te toque uno de esos animalitos en la habitación. A mí me tocó uno, no lo saqué, lo dejé ser, lo dejé vivir. Está por algún lado de la habitación, no lo sé, pero allí lo dejé. Yo hablé por media hora y esto no me estaba grabando. Como te venía diciendo, y esto no me grabó, problemas de influencer, es que me levanté como a las 4 de la mañana. No pude dormir más, así que me puse a ver algunos videos, información que necesitaba para mi canal. Y ya a las 6 de la mañana empecé a arreglarme para poder salir a tomar fotos y videos del hotel. Entonces son ya las 7, casi 7 de la mañana. Vamos a grabar estas fotos y videos y a las 7:30 nos sirven el desayuno en el hotel. Entonces vamos a estar haciendo eso. Si puedo volver a aparecer en cámara, les voy a estar hablando, pero es muy posible que no. Como les digo, es un mini viaje de trabajo, así que no quiero incomodar a las demás personas, no sé, demorándome o hablando como loca al frente de la cámara. Entonces, bueno, me vas a estar acompañando, así que vámonos. Take a look out the window. Spirit goes up as the rain falls down. I've been sailing on the wrong course. Keeping it together like I did before. Think
that I've said this a few times. Even with that, has it ever felt right? I swear that this has happened every moment. Can I just be honest? I was only wondering if maybe we could take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that, but you'd rather take it all back. Although you are sunlight, you stay in the shade. I'm dancing in a corner just to get a space, 'cause I wanna believe that. Ooh, I get lost, you go with your day. Slowly get closer, but you're moving away. I know it's just a recap, but I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Maybe it's time to get home. Think that it's going a little too far, even after all the white noise. Oh, I still wanted to restart. Give all you're taking my time. Feels like I'm patiently waiting in line. So can we ever have another moment? Can you just be honest? I was only wondering if maybe we can take it to a different conversation. Things will get uncomfortable, but only if we make it. I just wanna say that. Still, you'd rather take it all back. Although you are sunlight, you stay in the shade. I wanna believe that. Ooh, I get lost, you go with your day. Slowly getting closer, but you're moving away. I know it's just a recap, but I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Bring it back, bring it back. 'Cause I'm sure you'll never see that. Rather take it all back. Y se nos llegó la hora del desayuno. El ambiente estaba hermosísimo porque se escuchaban hasta los pájaros cantando. Un ambiente donde estás completamente sumergido en la naturaleza. Las cantidades del desayuno fueron generosas y estaban contundentes para lo que se nos venía ya por la tarde. Y el otro es empresa. Y llegamos hasta la última parada, que es el sitio arqueológico de Bichama. Les recuerdo que toda la información de los 3 sitios arqueológicos las vamos a tener en un video en la sección de Conociendo Culturas Pre-Incas.
Y no me queda más que decirles que me siento muy agradecida de poder conocer todos estos lugares, aprender de su historia, su cultura, de compartir con personas nuevas y nada más y nada menos que tener la oportunidad de compartirlo con ustedes, de poder hacer estos videos y que ustedes también puedan ver todas estas cosas que yo puedo ver. De verdad que espero un comentario, un me gusta y nos vemos en un próximo video.